Hola Roxy, buenas tardes a todos. La verdad que un gusto nuevamente poder compartir desde este lugar del sur del continente, donde hace mucho frío ahora, y esta mañana amaneció toda la ciudad más blanca que mi cabello, así que, y estuvo Wow, hasta altas horas de la mañana con mucho hielo, pero bueno, estamos en la temporada invernal para nosotros aquí en el sur del continente, así que bueno, también disfrutando de eso, ¿no? Y bueno, igualmente hacía mucho tiempo que aquí en la zona donde yo vivo no hacía este frío que está haciendo ahora, ¿sí? Así que bueno, pero igual disfrutándolo y bueno, eh, lamento no haber podido hoy haber entrado en algunas de las charlas, porque a mí me gusta escuchar a mis colegas, porque como decimos siempre, seguimos aprendiendo, ¿no es cierto, Rosy? sí, claro que sí, así es, maestro. Es tan importante seguir escuchando, refrescar conceptos o de repente enlazarlos con algunos saberes que ya teníamos y vamos nutriendo. Siempre es bien importante esta parte de interactuar con los colegas. Y bueno, qué rico que está haciendo frío. Bueno, le comento que acá en Mérida, Yucatán, donde estoy y donde aquí tiene su casa. Bueno, estamos en la península, estamos a 6 metros sobre el nivel del mar, que es la máxima altura, todo es terreno plano, y en este momento tenemos una temperatura de 32 grados centígrados a la sombra, y estamos como que eh, aquí vendría siendo como un clima templado, porque cuando hay calor estamos a 42, con sensación térmica de 50. Bueno, lo contrario, Y ¿no? lo he vivido porque estuve 2 veces en Mérida, Sí, así que lo he vivido también al calor. Y en la zona que yo vivo también en verano están esas temperaturas entre wow, 38 y 42 grados, así que sí. no me es extraño. Bueno, ahorita pega Este, tomarse un riquísimo mate, sí, ¿verdad? sí, ya lo creo. Sí. Sí, en la época que fui cuando era director de educación física, el maestro Fernando Arceo, Oh, así sí. que estuve conociendo Yucatán y conociendo Mérida, ¿no? Y tuve la oportunidad de conocer algunas ruinas y bueno, hacer el camino de los 100 conventos, así que algo he conocido. Qué maravilla, qué bueno que estuvo con el maestro Arceo y pudo hacer este recorrido por Yucatán y realmente es muy bonito y cuando guste, invitamos también al maestro Arceo y nos vamos a dar un tour para revivir esos bellos momentos. Qué hermoso. Me encantaría volver a verlo al maestro Fernando. Así que bueno. Claro que sí, eh, maestro. y bueno, y conocernos con vos personalmente, porque eso también es importante, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Y aquí tiene su casa. Y Bueno, bueno, muchísimas pues gracias. un gran gusto y bueno, le dejamos todo el espacio disponible. Muchas Bueno, gracias, maestro. muchísimas gracias. Gracias a la gente que está presente, que nos está escuchando, que nos acompaña, porque bueno, eso habla de que quienes estamos en esta actividad y que somos inquietos por el conocimiento y somos inquietos por saber un poco más de las diferentes actividades que están relacionadas con la actividad física y el deporte. Entonces es fantástico que haya gente que se dedica y que tiene muchas convicciones para eso. En el caso, como decíamos, personal, yo ya estoy jubilado, aposentado, ya hace 4 años, pero uno sigue estudiando y seguimos haciendo cosas y bueno, intentamos escribir y hacer cosas. Que yo los insto a los jóvenes a que se animen, que se atrevan, ¿sí? Así que empezando la jornada del día de hoy, para ser precisos,
hoy vamos a hablar de la que yo considero la etapa más importante del desarrollo a nivel motriz en el básquetbol, ¿sí? Y hoy vamos a ver una serie de cuestiones que tienen que ver de cómo nosotros podemos llegar a facilitarle a nuestros jugadores, a nuestros alumnos, a nivel motriz, a través de algunas herramientas que yo les voy a dejar hoy a ustedes acá para que puedan hacerlo. Así que, sin más preámbulos y sin más vueltas, voy a compartir pantalla con ustedes y bueno, a partir de esto vamos a hablar del desarrollo de la motricidad, ¿sí? No sé si se alcanza a ver, ahí está, ahora sí. Y para la enseñanza-aprendizaje en el minibásquetbol. El minibásquetbol es una etapa que aquí en Argentina, ¿sí?, se desarrolla a partir de entre los 5 y los 12 años. ¿Por qué hablamos de los 5? Es decir, no, ¿cómo? El minibásquetbol es entre los 9 y los 12. No. Aquí en Argentina, por el sistema de clubes, los chicos a partir de los 5 o 6 años comienzan a ir a los clubes. Que más allá de que nosotros decimos que van a jugar al básquetbol, van a aprender a jugar al básquetbol, en definitiva, lo más importante en las edades más chicas es el tema de la socialización, de sentir apego desde de edades tempranas e identificación con el club de pertenencia, o el club donde los papás van haciendo llevan a sus hijos para la práctica deportiva, ¿sí? Entonces, habíamos quedado ayer, esta era la primera, la última de los slides que habíamos compartido, que hablaba de la preparación física y el básquetbol, y se hablaba como un proceso encaminado a desarrollar las cualidades básicas del individuo de acuerdo a objetivos preestablecidos, utilizando metodologías adecuadas y buscando en todo momento unos valores de la condición física distintos a los de partida. Creo que generalmente, muchas veces, y nosotros lo vemos, es que cuando los chicos se inician en esta actividad del básquetbol, pareciera que lo único que tienen que hacer son actividades basquetbolísticas. Y en definitiva, en esta etapa, especialmente en la de socialización, que le llamo yo, que es entre los 5 y los 8 años, y después la etapa de entre los 9 y los 12 años, donde creemos que es la etapa de oro de aprendizaje motriz, es donde más hincapié tenemos que hacer los formadores. Entonces, ¿cuáles son los factores, ¿no es cierto?, que ayudan a esto del aprendizaje? Los factores son varios, ¿sí? A nivel cognitivo, cuando el chico tiene que pensar los movimientos que va a hacer, porque los movimientos son lentos, hay un control consciente del movimiento. Cuando nosotros estamos enseñándole algo, lo llevamos a nivel cognitivo. Cuando esos movimientos a través de la repetición, nosotros los seres humanos aprendemos por repetición, pero como vamos a ver más adelante, esta repetición, y lo dijimos ayer, no tiene que ser una repetición automática estereotipada de movimientos, sino que para que estos movimientos sean más fluidos, confiables y eficientes, algunas partes son controladas conscientemente y otras automáticamente. Como por ejemplo, el niño viene driblando, viene picando el balón, viene botando el balón hacia el aro, y para hacer el lanzamiento se toma una pausa pensando en esto de calcular la distancia y el tiempo
se toma el tiempo pensando cómo tiene que ser ese lanzamiento. Para venir botando el balón, lo viene y lo va haciendo más fluidamente, ¿sí? Y cuando después de esto de la repetición, estos movimientos se convierten en autónomos, cuando esos movimientos son controlados automáticamente. Se habla hoy de que nuestra idea en esto de pasar a la memoria a largo plazo, de que esos movimientos, ¿sí?, sean a nivel inconsciente. A nivel inconsciente no podemos decir, porque generalmente siempre tenemos que tomar decisiones para movernos, pero no lo pensamos. Nosotros para caminar lo hemos automatizado de tal manera que no necesitamos pensar, uy, voy a dar el primer paso, después el segundo. No, simplemente nos movemos y vamos haciendo. Ocurre lo mismo a nosotros en esto de aprendizaje motor que hablábamos ayer. ¿Sí? Así que vamos a continuar. Por eso la propuesta que yo voy a proponer es el accionar para resolver. ¿Sí? Entonces, si yo estoy proponiendo una serie de actividades para que el chico resuelva, nosotros hace un tiempo que estamos haciendo una experiencia. Hoy los niños, ustedes seguramente deben tener la misma problemática que nosotros, que es la de que los niños pierden rápidamente la atención. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pierden la atención? Hoy vivimos rodeados en un mundo de imágenes. Las imágenes son tan rápidas que lo auditivo empieza a pasar a nivel secundario. Y si nosotros hablábamos ayer que el 80% de lo que percibimos es a nivel visual, lo que nosotros hoy estamos haciendo es explicar qué es lo que tienen que hacer, verbalizarlo, para que cada uno de ellos se haga una representación a partir de conocimientos previos, o que ocurra lo que decíamos ayer, esa parálisis, a mí no me sale, yo no sé cómo es. ¿Sí? ¿Para qué? Para que su accionar le permita resolver ese problema que yo le estoy planteando, en este caso de movimiento. Ni hablar cuando hablamos de cuando hacemos un juego, también estamos planteando un problema. Pensemos en esto, el juego para nuestro cerebro es igual que un problema de matemática, porque tiene un enunciado, tiene un desarrollo y un resultado final. ¿Por qué? El enunciado es cuando planteamos las reglas del juego, vamos a jugar, vamos a hacer 1 versus 1, pero solamente podrán hacerlo en un cuarto de cancha, podrán solamente hacer X cantidad de cosas. Cuando planteamos las reglas, ¿sí? Cuando planteamos las reglas, es igual que cuando planteamos el problema en matemática. Cuando el desarrollo es cuando lo ejecutamos, cuando lo jugamos, cuando hacemos esa acción. Y a diferencia del de matemática, el resultado es impredecible, ¿sí? Y por eso nos gusta jugar y nos gustan las actividades jugadas, porque la predicción del resultado va más allá. Por eso, para que el alumno pueda accionar para resolver, tiene que haber una imagen clara de lo que yo estoy explicando, ¿sí? Que él pueda optar por varias opciones y no que enseguida, digamos, como no es la respuesta que nosotros pretendemos decir, no, está mal, no, sino que pueda optar y regular esas situaciones de esa imagen que nosotros estamos presentando, identificar, ¿sí?, si es parecido, ¿sí?, a otras situaciones que ya vivió. Predecir es decir, me voy a anticipar, porque siempre nuestro cerebro tiene la capacidad de anticipación, y si no, ustedes ven, cuando plantean una actividad jugada, que ya los chicos conocen, ejemplo, el de 2 bandos, uno persigue al otro, cuando el profe estamos explicando, el bando ese que va a ser perseguido, empieza a alejarse de los perseguidores, ¿sí? Entonces esa es una manera de predecir. Y después tomar decisiones para luego ejecutar. Fíjense cómo
esta manera, es lo que hablábamos ayer un poco, nos pone a nosotros como formadores en esto de es mucho más fácil utilizar estímulo-respuesta. Hagan esto, espero la respuesta, hagan esto, espero la respuesta. Que plantear todas las acciones en estas etapas, ¿sí?, en forma de problemas. ¿Para qué? Para que los chicos puedan resolver. Entonces, empecemos a ver qué es la motricidad, qué es la capacidad que tenemos de dominar el cuerpo en un espacio determinado a través de movimientos voluntarios y involuntarios, y que los mismos sean coordinados. No es poca cosa, sino fíjense, esa niña que está saltando la soga, ¿sí?, fíjense cómo tiene que dominar su cuerpo en un espacio determinado a través de movimientos voluntarios e involuntarios, porque involuntario en este está cíclicamente, entonces ya ha agarrado el automatismo, pero si sus compañeros estarían pensando en dar más rápido la soga, seguramente que aparecerían otro tipo de movimientos involuntarios y que los mismos deben ser coordinados. Por eso hay diferente desarrollo motor grueso, especialmente en las primeras edades, ¿no? Habla de que son habilidades que el niño va adquiriendo para mover armoniosamente sus músculos, poco a poco para mantener el equilibrio y desplazarse con facilidad para caminar y correr, además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos. Nosotros en esta etapa, entre los 5, 6 y 7 años, hay un gran desarrollo de esto de la motricidad gruesa, conjuntamente con la motricidad fina, que aparece un poquito más tarde, entre los 6 y 7 años, y que son movimientos voluntarios mucho más precisos que implican el compromiso de pequeños grupos musculares y que requieren de una mayor coordinación. El básquetbol es un deporte donde la coordinación es uno de los factores determinantes, y especialmente si nosotros trabajamos en este tipo de edades, porque a veces nosotros vemos y exigimos un montón de cosas, chicos que no tuvieron un desarrollo a nivel motor, cuando son más grandes, entonces le pedimos cosas en las cuales nunca vivenciaron. Si nosotros comenzamos la preparación a nivel motriz de nuestros niños, para que luego ponerle situaciones mucho más complejas, seguramente ese chico que va a poder transferir de todas las situaciones vividas a situaciones parecidas. Por eso acá no me voy a detener a mirar, sino que esto lo dejo así como un material como para que lo puedan ver. Son algunas cosas que entre los 5 y los 7 años y que tienen que ver con el desarrollo motriz, que es tan importante para que los chicos después puedan jugar al básquetbol. Porque si bien es importante que puedan desarrollarse en las habilidades específicas, si yo no desarrollo las habilidades motoras básicas, las generales, las específicas, va a ser más complicado, porque tienen otro tipo de compromiso neuromotor, ¿sí? Entonces, en esta fase, ¿qué pasa? Se automatizan conocimiento adquirido y que serán la base de nuevos conocimientos, tanto internos como socioafectivos. Pensemos lo siguiente, no aprendemos solo, sino aprendemos con otros, ¿sí? Y a partir de los 7 años, esta maduración está prácticamente consolidada y hasta los 12 años es bueno que desarrollen otros tipos de movimientos. Después yo les voy a dejar algunos videos en el aula, ¿sí? Entonces, las capacidades manipulativas, ¿sí?, o capacidades locomotrices, no locomotrices, de proyección, ¿sí? Nosotros tenemos un bagaje importantísimo a desarrollar, y que esto es muchas veces lo que se deja librado al azar en el entrenamiento. Y total, los chicos corren, y total le hacemos algún jueguito, y total le hacemos, no. Esto son actividades que las tenemos que secuenciar en el tiempo. Después, cuando hablemos de planificación, van a ver cómo, de alguna manera fácil, podemos nosotros desarrollar todo esto para que
se nos resulte fácil a nosotros llevar los registros si estamos trabajando en esto, porque estas habilidades motoras no podemos dejar, las trabajamos en estas edades y después no las trabajamos. No, hay que seguir desarrollándolas durante toda la vida. Por eso, en esta etapa, la importancia, especialmente entre los 5 y los 7 años, trabajar el esquema corporal, la percepción del espacio y el tiempo, la coordinación dinámica especial, carreras, saltos, lanzamientos, paradas y salidas. Si nosotros abarcamos de los 5 hasta los 7 años, es importante esto de que nosotros podamos trabajar todos estos esquemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros, los chicos, identifican las partes de su cuerpo, cómo se mueven, si en el básquetbol el espacio y el tiempo son factores determinantes, y hablábamos de que correr, saltar, lanzar, detenerse y arrancar también son cuestiones claves que nosotros debemos desarrollar para que cuando vayamos al deporte propiamente dicho, no tengamos que retroceder, es decir, y tenemos jugadores que pierden el equilibrio cuando paran, tenemos jugadores que se cansan rápidamente. ¿Por qué? Porque frenar desgasta mucho más que arrancar. Entonces, si todas estas cuestiones que nosotros estamos planteando las empezamos a trabajar desde los 5 años en adelante, seguramente. Por eso cuando hablamos del esquema corporal, el conocimiento del propio cuerpo, identificar las partes del cuerpo, cosa de que yo le diga a un chico, toma la pelota con la mano y que sepa con la mano, mirá, tenés que levantar un poco más el hombro y sepa dónde está el hombro, ¿no? Educar la actitud. ¿Para qué educar la actitud desde el esquema corporal? Es predisponer mi cuerpo para las actividades. Educación de la respiración, que esto es algo que nosotros no hacemos eventualmente. Generalmente, cuando uno de los chicos le dice inspira profundo, hacen la inspiración torácica, la superior, y no la inferior. Y nosotros necesitamos que los chicos aprendan a respirar bien. ¿Por qué? Porque el básquetbol es un deporte donde es importante mantener el esfuerzo durante bastante tiempo. O que aparezca, como dice mi amigo Mario, es retardar la aparición de la fatiga. Entonces, y desarrollar las facultades sensoriales, porque los sentidos, especialmente el tacto, el oído y la vista, en el básquetbol adquieren una gran importancia, no tanto el gusto y el olfato tampoco, pero tanto el tacto como la vista, como el oído, son facultades sensoriales que tenemos que desarrollar en nuestros chicos. El equilibrio también es importante. Nosotros hablábamos del equilibrio dinámico, del equilibrio estático, ¿sí? Entonces, ver que nosotros tenemos, importante, en básquetbol el equilibrio es algo fundamental, mantener el centro de gravedad en el lugar que corresponde. ¿Por qué? Si yo muevo mi centro de gravedad cuando me hacen una finta y yo en vez de mover las piernas solamente desplazo mi centro de gravedad, me hacen un cambio de dirección y me llevan, si no estoy bien equilibrado, seguramente podré caerme al suelo. Sucede, se ven en muchas jugadas, en los famosos crossover y todo lo demás. ¿Por qué? Porque eso es falta de equilibrio, ¿sí? Entonces lo agarran desequilibrado. Entonces el trabajar el equilibrio es algo fundamental en estas etapas, ¿sí? Los desplazamientos, ¿sí? Percepción del espacio y el tiempo, la coordinación dinámica especial, desarrollo de capacidades luctatorias, esto de tener que luchar por un objeto, por un espacio. En el básquetbol es muy importante en esto de desarrollar esas capacidades en el cual tengo que chocar, tengo que tocar mi cuerpo con él, si bien no de forma impetuosa porque se cometen faltas, pero los contactos personales para ganar un espacio, para llegar primero, ¿sí? Esto se deben desarrollar a través de
cuando trabajamos el tema de los desplazamientos, los tipos de carrera. Nosotros hoy, en nuestro país, estamos recibiendo muchos chicos en los clubes que por déficit en el trabajo de las clases de educación física muchas veces no saben correr. Entonces nosotros necesitamos que esos chicos aprendan a correr bien. ¿Por qué? Porque en el futuro van a necesitar ahorrar energía, y si hay una mala postura, si hay un mal trabajo, seguramente que vamos a... Por eso que es importante que trabajemos la motricidad de la carrera, que trabajemos la zancada, la amplitud y la frecuencia, la velocidad de reacción, el ritmo, y todo esto, si ustedes lo pueden trabajar a su vez con el balón, muchísimo mejor, ¿sí? Acá estos son niños más chicos y están trabajando con cubiertas, por ahí lo ven, que bueno, que tienen una cierta dificultad. Como ven, tampoco necesitamos grandes cosas para trabajar, ¿no? Nosotros con poco hacemos mucho, entonces es importante que nosotros trabajemos la motricidad de la carrera. Esto es la base que nos va a permitir que tengamos jugadores con una mejor calidad motriz. Entonces, ¿qué tipos de carreras frontales, para adelante, para atrás, en el lugar, con desplazamiento, en diferentes sentidos y velocidades, combinándolo con otros patrones, ¿sí? Partidas de frente, con giro, con rapidez en los primeros pasos, movimientos explosivos, procurar salida con distinto pie, combinar principalmente con paradas. Y las paradas en 1 o 2 tiempos, el paso cero, porque ya no podemos hoy decir no, el paso cero no. El paso cero es una regla que ha puesto FIBA y que en el cual nosotros le tenemos que dar la posibilidad a nuestros alumnos que entiendan cuál es esa posibilidad, que ganan 1,5 metros aplicando el paso cero en la entrada de bandeja, que van a poder hacer con el paso cero un Eurostep, ¿sí? Y que lo van a poder hacer en minibásquet, ¿sí? Entonces, si nosotros trabajar separado con uno y otro pie, alternar los pies, combinar partidas, pivot, cambio de dirección, saltos. Y quiero detenerme en algo que probablemente después le dedique un pedacito en los módulos siguientes, que tiene que ver con lo que hablábamos de las partidas con distintos pies. ¿Por qué? Cada uno de nosotros tenemos una predominancia lateral en el cual, por una cuestión de supervivencia, nuestro cerebro, ¿qué hace? Siempre arranca con el mismo pie, siempre se apoya en el mismo pie, y si no, ustedes hagan la prueba, con este ejemplo que yo les voy a dar, piensen cuando tienen que subir una escalera, ¿con qué pie suben siempre? Van a ver que si intentan hacerlo en otro pie, comienzan a sentir inseguridad, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer por esta capacidad de anticipación que tiene nuestro cerebro? Es que nuestros chicos en estas edades, a partir de los 9 años, donde está la conformación del cuerpo calloso, que nosotros decimos, donde hay pasaje de información de un hemisferio al otro, especialmente, que las partidas y los frenos no sean siempre con el mismo pie, que los pivots no sean siempre con el mismo pie, que las fintas no sean siempre sobre el mismo pie, porque ustedes van a ver que sobre un lado los chicos accionan muy rápidamente, pero para el otro lado hay un delay muy grande, y esta es función nuestra en el trabajo de la motricidad. ¿Por qué? Porque después, con el tiempo, eso comienza a provocar desbalances musculares, ¿sí? En el cual nosotros hoy tenemos que empezar a ver. Nosotros hemos tenido jugadores de primera división, porque no solamente saber las dominancias laterales de pie y mano, también del oído, también de la visión, ¿sí? Porque hemos tenido jugadores de primera división que decían, ahora me doy cuenta por qué yo siempre, siendo derecho, arrancaba para la izquierda. ¿Sí? Porque tenía que ver con que era de la lateralidad cruzada y que así había un predominio
para ese lado porque él enfocaba mucho mejor, no tenía que girar la cabeza para mirar el aro, mirar a sus compañeros que estén cerca del área pintada, ¿sí? Le resultaba mucho más fácil salir hacia la izquierda que hacia la derecha, en el cual tenía que girar el cuello para poder enfocar. No es que veamos con más, no, sino que enfocamos primero con otro. Pero eso es tema para otro momento. Pero que le digo que tengamos en cuenta en estas etapas de formación que nosotros, yo después les voy a mostrar unos videos más adelante, en el cual hicimos un trabajo durante 2 años en un club de un pueblo donde yo vivo, con los chicos, en el cual nosotros ya no hablamos más ni de mano hábil ni de mano inhábil, sino que hablamos, porque cuando yo le digo a mi cerebro que tengo un lado inhábil, mi cerebro se la cree. Entonces, por favor, no dejen que se crea el cerebro que, como es, tenemos un lado inhábil, ¿sí? ¿Tá? Así que nosotros lo denominamos 1 y 2, lado 1 y lado 2, cuando los chicos le explicamos, y con eso es suficiente. El 1 y el 2 para el cerebro no es nada. Y nosotros trabajamos con los chicos a partir de los 9 años en trabajos del 3 y 1, es decir, 3 por el lado 2 y 1 por el lado 1, porque a veces tenemos que determinar si la pierna, cuál es mi pierna hábil de apoyo, cuál es mi pierna hábil de habilidad, cuál es mi mano hábil de apoyo, cuál es mi mano 1 de habilidad y mi mano 2 de habilidad. En fin, varias cosas que tenemos que empezar a pensarlas, ¿sí? Nosotros tenemos que empezar a pensar en ese tipo de cuestiones. Los cambios de dirección, con giros, sin giros, realizarlo con paso cero, diferentes tipos de paradas, caminando, al trote, a la carrera, es decir, todas las posibilidades, todas las combinaciones que nosotros podamos tener. Los pibos adelante, atrás, con cualquiera de los pies, después de parada, en 1 y 2 tiempos, combinar con diferentes patrones, pivotear y saltar en un pie, pivotear, en fin, todas las posibilidades, los giros, adelante, atrás, combinarlos con cambios, procurar que se realicen sobre los distintos pies, que era lo que estábamos hablando, realizarlo caminando, al trote, a la carrera, es decir, todas las posibilidades que nosotros podamos ver y sus múltiples combinaciones, a nivel locomotor, tenemos que trabajarlas. Los saltos. En el básquetbol nosotros vemos especialmente que los chicos saltan muy poco a buscar el balón, les esperan. Entonces es importante desarrollar la motricidad de los saltos, ¿no? Entonces, la batida, tipo de saltos específicos, diferentes tipos de saltos. ¿Por qué? Porque en el básquetbol saltar es algo importante, hay que tomar la pelota, hay que saltar para lanzar, hay que saltar para recuperar un balón que se va afuera. Entonces, todo eso tiene que ver con este desarrollo que nosotros tenemos que hacer de la motricidad. Saltos con un pie, con impulso, sin impulso, con diferentes velocidades, hacia arriba, al frente, a los lados, con giro, combinar con otros patrones, ritmo de 2 tiempos y 1 tiempo, inclusión ahora del paso cero. Entonces, son muchas de las cuestiones a nivel motriz que nosotros como entrenadores, formadores en esta etapa, anticipándonos al futuro, porque cuando empezamos a trabajar las capacidades físicas específicas para el básquetbol, también necesitamos del otro. Cuando más herramientas yo tenga para poder resolver situaciones a nivel motriz, más fácil me va a resultar realizar actividades. Lanzamientos, en el cual trabajar mucho el tema de la coordinación óculo-manual, la velocidad gestual, la apreciación de distancias y trayectorias. Entonces, nosotros necesitamos que todos los trabajos de lanzamientos que hagamos no es únicamente lanzar a la cesta, sino lanzar a otros objetos en movimiento, lanzar a hacer punterías, donde alguien tira un balón hacia arriba y el otro intenta en el aire golpearlo, porque eso tiene que ver con la apreciación de distancia y las trayectorias, muy necesaria después, ¿sí? Para
el lanzamiento al cesto. ¿Cómo podemos desarrollar estas habilidades motoras? A través de juegos, de circuitos con obstáculos, de carreras, de saltos, con cuestiones de equilibrio, con manipulación de diferentes objetos. También manipular otros objetos es importante, no solo el balón de básquetbol, sino que en esto de que trabajamos lo perceptivo, también es bueno trabajar con diferentes texturas, con diferentes tamaños, con diferentes pesos. ¿Por qué? Porque eso va a mejorar. Nosotros trabajábamos que era importante trabajar el sentido del tacto, ¿sí? Entonces, para hacer los cálculos de trayectoria no es lo mismo lanzar un balón de baloncesto al aire, pero hacer puntería con una pelota de tenis, que hacerlo al revés, lanzar una pelota de tenis y hacer puntería con un balón de básquetbol, ¿sí? Entonces, los lanzamientos pueden ser altos, bajos, cerca, lejos, entre compañeros, ¿sí? Entonces, buscar todas las posibilidades y alternancias en esta cosa. Ustedes recuerden que los chicos no vienen a aprender a jugar al básquet cuando están con nosotros, ¿sí? Los chicos vienen a jugar al básquetbol. Entonces las actividades deben ser jugadas, deben haber muchos juegos, en el cual en estas etapas es fundamental, porque el juego lo que vamos a lograr es adhesión al deporte. Y si nosotros comenzamos a trabajar específicamente, únicamente los fundamentos, a aquellos chicos que por cuestiones madurativas, o por cuestiones de sus diferentes capacidades o lo que sea, son maduradores tardíos, probablemente llegue el aburrimiento y como no lo logran, ¿qué hacen? Abandonan. Nosotros necesitamos que los chicos tengan mucho. Por eso los ejercicios de percepción del propio cuerpo, del espacio, del tiempo, no es lo mismo. Los chicos en estas edades de su propio cuerpo, bárbaro, lo que ven. Pero en el básquetbol se trabaja sobre atrás, sobre la espalda. Entonces, todo lo que nosotros trabajemos perceptivamente, el tema de la espalda, porque los bloqueos vienen cuando estoy de espalda, porque los cortes se tratan de hacer por mi espalda en el básquetbol. Entonces, el proceso en el propio cuerpo debo trabajar lo que no veo, porque generalmente nosotros trabajamos siempre sobre lo que vemos y no sobre lo que no vemos. Cuando nosotros hablamos de trayectorias, de cálculo de trayectorias, ¿sí? ¿Por qué no colocan un paño, como un techo, arriba y alguien atrás y uno parado en el medio de los chicos y tirar un balón por sobre el paño y él tiene que calcular, ir a buscarlo, primero que dé un bote, después que no bote, porque generalmente siempre trabajamos sobre lo que vemos, pero no trabajamos esto sobre lo que no vemos. Y con respecto al tiempo pasa lo mismo. Para los chicos, cuando uno le dice 10 segundos, parece que no es mucho tiempo. En el básquetbol 10 segundos es mucho tiempo, como lo es 24 segundos. Entonces nosotros necesitamos que perciban los tiempos. Tenemos que hacer actividades y juegos que tengan duración en tiempo, para que los chicos corporalicen ese tiempo en el cual nosotros vamos a trabajar. Por eso también arrancadas, carreras, cambio de dirección, cambios de ritmo, paradas, detenciones. Descubrimiento del espacio, las orientaciones. Hay algo que uno ve generalmente cuando ve entrenamientos en estas categorías formativas, que colocan a los niños a lo largo de la línea lateral para trabajar. Y la verdad es que el básquetbol no se juega de línea lateral a línea lateral, ¿sí? Sino que el básquetbol se juega de frente o de espalda al cesto. Entran la misma cantidad de niños. Si yo coloco la mitad de niños en una línea final, que la misma cantidad de niños en la otra línea final. Y otros los coloco en el centro de la cancha, para cuando trabajamos en pareja, doy un ejemplo, ¿no? O trabajamos en tríos. Entonces yo estoy haciendo una orientación del espacio cuando estoy de frente al aro y cuando estoy de espalda a mi aro. Pero si yo siempre trabajo en forma lateral,
seguramente que cuando tengan que orientarse, cuando juguemos, es decir, ¿cómo? Siempre entrenamos a lo ancho de la cancha y nunca a lo largo, ¿sí? La ocupación de espacios, algo tan importante, los diferentes tipos de agrupaciones. Entonces, fíjense cuántas cosas en este periodo que aquí en mi país aproximadamente son 7 años, ¿sí? Pero no todos los niños empiezan a los 5, hay otros que empiezan a los 6, hay otros que empiezan a los 8, otros empiezan a los 9. ¿Sí? El ritmo. También es importante que el tema del ritmo. En el básquetbol el ritmo hay para todos, hay detenciones, hay arrancadas, hay ritmo de 2 tiempos, hay ritmo de 3 tiempos, ahora con el paso 0, en fin, hay diferentes ritmos, el ritmo del bote. Entonces, hay diferentes cuestiones que nosotros podemos ir trabajando. Acá, en este trabajo, hay una combinación de un juego tradicional, como lo es la rayuela, en el cual hay una niña que está pasando el balón, ¿sí? Y entonces, mientras va saltando en un pie y 2 pies, pero la que está de frente le está pasando el balón, entonces debo sacar la visión de lo que estoy saltando, por eso también es lo que decimos, es combinar con otros patrones, ¿sí? Giros y pivot, ¿sí? En el suelo, con saltos, encadenados con otras acciones, orientación hacia un objetivo, que haya cambios de dirección. Entonces, fíjense cuántas cosas tenemos que empezar y seguir trabajando para que nosotros digamos, bueno, seguramente podemos decir que a los 12 años, cuando ya comencemos, aquí en nuestro país, lo competitivo comienza en la división U13, entonces comienzan otro tipo de entrenamientos, los chicos tengan resuelto algunas cuestiones, ¿sí? Recepciones y lanzamientos estáticos en movimiento, diferentes distancias, encadenando acciones, saltos con paradas, parar, controlar y despejar, ¿sí? Es decir, pasarla para otro lado, en fin, cuestiones que tienen mucho que ver con lo que nosotros hacemos, y esto está todo, el desarrollo y entrenamiento de la motricidad está orientada a las acciones que realizamos en el básquetbol. Seguramente que, por supuesto, me dirán, profe, pero esto también puede ser utilizado para otros deportes. Por supuesto que sí, porque la motricidad, el ser humano, mientras mayor bagaje, en esto que cuando nosotros hablamos, yo puedo trabajar también con los pies, ¿sí? Con los pies, para trabajar la percepción con la pelota de básquetbol, dominando la pelota de diferentes cuestiones. Nosotros a veces acá en Argentina hacemos mucho trabajo con los pies con las niñas, porque las niñas, bueno, ahora han empezado bastante a jugar al fútbol, pero durante un tiempo no jugaban al fútbol, y los varones sí, entonces a nivel perceptivo, en el pie. Es importante que nosotros trabajemos la planta del pie, que trabajemos las diferentes percepciones de los pies. ¿Por qué? Porque en el básquet es importante el tema de los apoyos, ¿sí? Por eso, en estas etapas que hablamos, entre los 7, 5, 6, 7, trabajamos mucho sobre los sentidos, ¿sí? Hablamos de que haya presención de problemas simples y concretos, que era lo primero que decíamos, a partir de los 8 o 9 años, un aumento de la complejidad y así continuarlo. 6, 7 años donde haya actividades que tengan que tomar decisiones, entre los 13 y los 15, como vemos acá, mayor velocidad, es decir, que los problemas que le presentemos requieren una mayor velocidad en la toma de decisiones, por eso hablamos de una motricidad general hasta los 13, 15 años, y la motricidad específica a partir de los 13 años en adelante. ¿Y cómo podemos hacer todo esto? Aplicando lo que denominamos la variabilidad en la práctica, ¿sí? ¿Y cómo sería? ¿Por qué la práctica debe ser variable? Porque cuando a mi cerebro hago hacer siempre lo mismo, pasa lo que le decía ayer, ¿sí? Mi cerebro, ¿qué hace? Deja de prestar atención cuando hacemos siempre lo mismo. Cada variación que yo le propongo o le pongo a una actividad, para mi cerebro es algo nuevo siempre.
Ejemplo, saltamos la clase de ayer, los dos pies, hicimos mucho salto con los dos pies, ¿sí? Si yo vuelvo a hacer repetición de salto con los dos pies únicamente, digo, ya lo hice, ya lo automaticé. Entonces, pero si yo a eso salto con los dos pies, digo, cada tantos saltos, hago 3 saltos con un pie, hago 3 saltos con los dos pies y luego tengo que cambiar de pie, no puedo volver a hacer en un pie con el mismo, eso presupone para mi cerebro una novedad. Cuando proponemos actividades jugadas, yo siempre digo que nosotros los formadores tenemos que sorprender, debe ser como los magos, siempre tener un as bajo la manga como para sorprender a los chicos. Uy, hoy el profe nos hizo hacer algo que fue divertido, que fue muy bueno. Porque esto, la práctica variable, me va a permitir a mí ir complejizando las acciones que voy proponiendo. Porque yo a la misma, a ese ejemplo, a eso de los saltos, yo puedo decir, bueno, una escalera, pues, hacen 5, 3 y 1. 5 saltos con los dos pies, 3 con un pie y 1 con un pie. ¿Sí? Fíjense cómo lo voy complejizando y es lo mismo que veníamos haciendo anteriormente. Por eso, las actividades jugadas y los juegos, porque las actividades jugadas y los juegos tienen diferencias, ¿sí? Las actividades jugadas son ejercicios disfrazados de ludismo, ¿sí? Es decir, no es lo mismo decir, bueno, lanzar la pelota y tomarla en el aire. Bueno, los desafíos a ver quién puede hacer 10 lanzamientos, que la pelota pase arriba de la cabeza sin que se les caiga. Eso no es un juego por reglas, el juego tiene reglas. Entonces, ¿qué ventajas tienen los juegos y las actividades? Se pueden realizar sin necesidad de tiempo y espacio, ¿sí? Si las reglas son comprensibles, son fáciles de aprender. Estas actividades jugadas y los juegos pueden variarse de múltiples formas, ¿sí? Gustan y ofrecen la posibilidad de alcanzar objetivos dentro de la convivencia social, ya que estas actividades jugadas con los chicos me pueden resultar más fácil para socializarme a través de una actividad jugada o de un juego, ¿sí? Pueden influir de manera positiva en la relación alumno-profesor, ¿sí? Porque los chicos dicen, uy, mirá, con el profe jugamos mucho, ¿sí? Proponen las actividades jugadas experiencias de movimiento muy variadas, consolidan habilidades fundamentales y hace que se desarrolle el pensamiento táctico. Nosotros cuando jugamos a los juegos, especialmente juegos por bandos, estamos desarrollando el pensamiento táctico que después va a tener que ver con el ataque y el defender. Las acciones motrices que realizamos tienen que ver con el atacar y el defender. Ejemplo, no sé cómo se llamará en los diferentes países, pero aquí en mi país se le llama La Mancha, se le llama, tiene diferentes nombres, que eso de que un bando persigue al otro para tocarlo, ¿sí? Y bueno, y cambian a veces de roles, o a veces no cambian, a veces quedan sentados, en fin. Y ahí tendríamos que analizar las acciones motrices que realizan los que corren con los que son corridos. Porque si uno preguntar, yo tendría la posibilidad de intercambiar con ustedes quién defiende en este tipo de juego, seguramente que habrá... Pero por eso se los voy a dejar como tarea en este juego de persecución, que es quién ataca y quién defiende, pero analizándolo desde las acciones motrices. Crean las condiciones para que los practicantes asuman diferentes funciones, ¿no? A veces soy el capitán, a veces me toca arbitrar a mis compañeros, entonces puedo cumplir otra función. Y ayudan a resolver cuestiones como el respeto a las reglas, el ganar y el perder, etcétera, que también son cuestiones
muy importantes a tener en cuenta a la hora de que nosotros estamos entrenando. Por eso, ¿qué es la variabilidad en la práctica? Es decir, las cuestiones que tenemos que empezar a resolver y preguntarnos, ¿para qué darle variabilidad a esa práctica? ¿Cómo darle variabilidad a esa práctica? ¿Cómo debería ser esa práctica? ¿Y cómo deberían llevarse a cabo por parte de los chicos, de los alumnos, para favorecer los procesos de adquisición y su aplicación en otras situaciones similares? Entonces, tenemos que empezar a pensar que la propuesta que yo les estoy haciendo a ustedes, porque nosotros hablamos desde nuestro grupo de PVC. Seguramente que a todos, cuando yo digo PVC, se le viene a la cabeza un caño de esos del agua redondo, ¿no? PVC, ¿sí? Para nosotros PVC es percepción, variabilidad y complejidad. Por eso yo en estas etapas estoy hablando de variar para luego después complejizar. Percibo, varío y luego complejizo, ¿sí? ¿Qué es la variabilidad? Tradicionalmente, que era lo que hablábamos hoy, que la repetición automática se adquiría un mejor bagaje motor. Hoy se sabe que a partir de una variabilidad en la práctica se adquiere una base motriz muchísimo más sólida, ¿sí? ¿Por qué? Porque permite vivenciar un mayor número de experiencias y sensaciones. No dice, estoy aburrido, profe, ¿sí? Sino que todo lo contrario, como sabe que hay variaciones, ¿sí? Y con lo que se logran desarrollar actitudes y principalmente se activan saberes, esto de los aprendizajes previos, para una resolución de tareas presentes tanto en el ámbito deportivo como en la vida cotidiana, porque también eso, nosotros pensemos que nuestros chicos están insertos en una sociedad, en un lugar, en una escuela, y en el cual no solo juegan básquet. ¿Qué consiste? Consiste en propiciar una amplia gama de condiciones de la práctica y con ello provocar experiencias múltiples y variables sobre un mismo patrón de movimiento, ¿sí? O agrupación de los mismos en una acción motriz, dentro de las habilidades genéricas. Era un poco lo que hablábamos anteriormente. ¿Para qué darle? Para lo que hablábamos ayer, para que se provoquen esos procesos de transferencia entre diversas actividades motrices que pueden ser utilizadas como recurso de desarrollo personal y grupal en contextos escolares y deportivos, ¿sí? Porque a veces también, a veces no solamente darle variabilidad, habría que darle variabilidad dentro de las aulas, habría que darle variabilidad en otro tipo de espacios. Permitir que el movimiento corporal, esto es, ¿para qué darle? Permitir que el movimiento corporal sea mucho más flexible y adaptable y no que se repita y se estereotipe un tipo de movimiento. Porque yo necesito lanzar, pero ¿puedo lanzar siempre de la misma manera? O cuando aparece el malo de la película tengo que modificar, el que me defiende, tengo que modificar mi lanzamiento. ¿Seré capaz de cambiar las trayectorias de mi lanzamiento? ¿Seré capaz de poder cambiar la trayectoria de un pase? ¿Seré capaz de cambiar mi propia trayectoria si no he tenido experiencia? Nunca me hicieron hacer solamente cambios de dirección con un conito, ¿sí? Y resulta que después en la cancha, cuando voy a jugar, esos conitos se mueven, porque son otras personas, ¿no? Entonces tiene que ver esto de la variabilidad, de que nosotros tenemos que empezar a pensar en este desarrollo de la motricidad. ¿Para qué? Para posibilitar a los chicos que después puedan resolver los problemas que le presenta el juego propiamente dicho. Por eso también permite esto generar un amplio repertorio y variado, provocar mayor control para precisar una posible respuesta. ¿Por qué? Porque mientras más posibilidades tengo, nosotros hablamos de que un chico ante una misma situación tiene que tener no menos de 4 o 5 alternativas para poder resolver, ¿sí? Por eso, mientras más rico es a nivel motriz, mayores percepciones va a tener y realmente va a poder resolver esa situación. Pero es importante que nosotros tengamos que entender que no es ponerle muchísimas tareas, sino que cuando nosotros proponemos esas tareas tengan características comunes sobre un mismo patrón o una familia de los mismos, ¿sí? Ejemplo, una familia sería el correr y saltar, que están dentro de los saltos, ¿sí? Porque correr es una sucesión de saltos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos poner variables a partir de eso.
¿Cómo darle esa variabilidad? Permitiendo que los chicos exploren los diferentes patrones básicos, o varios de ellos, agrupados, y que a su vez puedan ellos también modificar tareas y consignas. Y otra forma de darle variabilidad es mediante la modificación de los diferentes elementos estructurales que le aportan al juego en su lógica interna, ¿sí? Entonces, nosotros podemos variar los principales elementos que en esto de elementos estructurales y práctica variable, ¿sí? Que son los que permiten hacer que nosotros podamos brindar esto de variar para mantener la lógica del juego, ¿sí? Porque nosotros, el juego es uno, pero yo puedo variar los elementos estructurales que hacen esa lógica interna para provocar diferentes acciones, y la principal finalidad es que los chicos tengan mayores posibilidades de movimiento. ¿Para qué? Buscando esta competencia motriz que tanto por ahí hablamos en todo. ¿Cuáles son estos elementos estructurales que nosotros podemos modificar? Son el espacio, el tiempo, la cantidad de jugadores, la cantidad de oponentes, y si son adversarios o no, metas, móviles, reglas, implementos, ¿sí? Cuando nosotros, volví a repetir reglas, ¿sí? Cuando nosotros reconozcamos cuáles son estos elementos, se nos va a facilitar muchísimo nuestra intervención y se nos van a posibilitar mayores oportunidades de creación de estrategias de aprendizaje. En estas edades es fundamental que nosotros podamos crear nuevas estrategias de aprendizaje, por lo que veíamos ayer. Por eso, en cuanto al espacio, nosotros podemos aumentar, reducir terreno de juego, aumentar o reducir el tamaño y la forma de metas, incorporar áreas de juego restringidas, zonas de lanzamientos obligatorias, cambio de espacio entre jugadores, mantener una distancia obligatoria. En cuanto al tiempo, limitar el tiempo para realizar una determinada cantidad de acciones, limitar el tiempo que pueden tener la pelota. En el básquetbol 24 segundos, ¿sí? Tienen que corporalizar, que era lo que hablábamos, el tiempo, limitar el tiempo de permanencia en diferentes áreas o zonas. En el caso del básquetbol hay una zona que restringe por 3 segundos su estada ahí, acelerar o ralentizar el ritmo de juego, bonificar o penalizar por el logro de determinados objetivos. Dentro del ataque, conservar la posesión de la pelota, avanzar e invadir el terreno del equipo, conseguir un gol y marcar un tiempo. Y después todos los problemas que nosotros podamos ver. Con respecto a la defensa, recuperar la pelota, evitar la invasión, evitar el gol. Yo en esto voy rápido porque, bueno, tiene que ver. Lo que más me interesa ver es que si nosotros pensamos un juego o una actividad jugada, fíjense las posibilidades de variar lo que tenemos, ¿sí? Si queremos variar la cantidad de participantes, tenemos el número de jugadores, si jugamos con compañeros, con adversarios, los tipos de relaciones. La forma de organización, cambio de roles y funciones, podemos jugar por equipos, jugamos por grupos, ¿sí? En los espacios podemos jugar por espacios separados, compartidos, con zonas, con límites, con formatos, con diferentes dimensiones. Con el tiempo, duración, momentos, fracciones de tiempo. Habilidades, los distintos tipos de habilidades que nosotros podamos desarrollar. Los objetos, tipo de objetos, buscando diferentes tamaños, formas, diferentes velocidades, si buscamos velocidad, las relaciones que se provocan entre los objetos y el sujeto. Quiere decir que esta es una herramienta que, si nosotros la empezamos a utilizar para ustedes, para cada uno de nosotros, a partir de que uno hace muchos años que viene aplicando, es cómo nosotros vamos conformando nuestro gran bagaje de conocimiento, de ejercicios, de juegos, ¿sí? Y que a veces no necesitamos ni tener gran cantidad de ejercicios ni gran cantidad de juegos, sino que tenemos que tener actividades jugadas base y juegos base en esta edad para después poder ir variándolos para terminar complejizándolo. ¿Para qué? Para que los chicos desarrollen esos patrones de movimiento, esas habilidades motoras que nosotros queríamos que desarrollen. Y
teniendo en cuenta esto, la práctica es una forma particular de repetir sin repetir, según Einstein. Es decir, que nosotros debemos provocar esta práctica, si bien aprendemos repitiendo, que era lo que decíamos, de que no sea que los chicos sienten que están haciendo siempre lo mismo, sino para hacer eso. Por eso, ya por el momento hemos terminado. Y bueno, muchas gracias y bueno, seguiremos, espero preguntas, espero comentarios y espero no haberlos cansado ni aburrido demasiado. No sé si hay alguien por ahí o hay mucho delay. Sí, maestro, claro que sí.